Y qué importante es caminar con el Espíritu Santo de Dios, el que se anticipa a los acontecimientos, el que nos provee de lo que necesitamos, el que nos dice cómo hacer las cosas, porque ya Él conoce por dónde viene el enemigo. Y Él sabe cómo nos va a inspirar para poder tener éxito y victoria en la asignación que solo el Padre nos ha concedido. Alguien diga amén. Diga aleluya si está aquí todavía. Y cuando el rey se levantó, que no tenía fe, digo, yo le diría a ustedes lo que está pasando. Los sirios se escondieron y dejaron todo guardado para cuando nosotros vayamos a atacarnos. Y dijeron, no, Señor mío, se fueron, la palabra se cumplió. Y el rey dijo, cojan caballo y vayan. Y cuando los soldados iban a investigar, encontraban oro aquí, encontraban plata acá, encontraban vestido acá, que los sirios lo iban soltando. Porque cuando Dios te da una palabra, Él hace que las cosas las suelten. Cuando Dios te da una palabra, Él hace que las cosas sucedan. Él hace que las cosas sucedan. Cuando Dios te da una palabra, el enemigo va a soltar lo que te pertenece. Cuando Dios te da una palabra, migración te tiene que... Yo necesito que alguien grita, van a soltar lo que Jehová dijo, van a soltar. Las cosas se ven difíciles ante nuestros ojos, ante lo que sentimos, ante lo que vemos, pero para Dios realmente nada es imposible. Dios puede manipular la materia, el tiempo y el espacio. Él mismo fue que lo creó. Tan poderoso Dios. Y a veces dudamos de su poder y de que Él va a cumplir aquello que ha dicho. Y Eliseo fue un instrumento muy poderoso, como fue la palabra profética para que el aceite se multiplicara, como fue el tirarse encima de un niño muerto y que resucitara. Son muchas las cosas que Dios hizo a través del profeta Eliseo. Pero hoy quiero hablarle de una palabra profética que este hombre, bajo la inspiración del Espíritu Santo, trajo y cambió toda una ciudad entera. La palabra de Dios dice en el capítulo 6 que los sirios se levantaron contra los israelitas y habían bandas armadas y le hacían la guerra. Trate de ponerme un poquito de atención. Y ese rey le dijo a su ejército de sirio, vamos a atacar a Israel. Pero Dios le hablaba a Eliseo y le decía en qué lugar se iban a posicionar, y le mandaba mensajero al rey de Israel y le decía, no vayan, porque por tal lugar estará este ejército. Y de esa forma Dios usaba a Eliseo para librar de la muerte al rey, a Samaria y a toda Israel. El rey de los sirios se sintió incómodo y dijo, ¿quién de nosotros, quién de ustedes es el que va y le cuenta al rey de Israel? Y entonces uno le dice, no, Señor mío, es que hay un profeta a quien Dios le habla, y es el que Dios le dice todo lo que tú dices en tu recámara. Entonces esto hizo impactar al rey de que había la posibilidad de una persona, que no estaba sujeto al espacio y al tiempo, sino que Dios lo entraba en un éxtasis eterno y podía visualizar la cosa. Entonces el rey dijo, bueno, vayan y atrapen a ese profeta y tráiganlo. Y rodearon toda la pequeña ciudad donde estaba el profeta Eliseo. Llegaron de noche, llegaron de madrugada y rodearon toda la ciudad. Y cuando sale el siervo en la mañana, que ve que está rodeado, entra corriendo a la habitación y dice, Señor mío, estamos rodeados, está todo el ejército, hay miles de soldados a caballo. Y el profeta no se turba por la palabra, sino que le dice, no tenga miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eliseo podía visualizar el respaldo de Dios en medio del ataque de los hombres. Él estaba seguro en Dios. Él sabía que había una asignación dada
por Dios para él, y que esa asignación no iba a ser rota, ni quebrada, ni estorbada por ejército humano, ni por la voluntad del hombre. Es importante apegarnos más a Dios que a las circunstancias que estemos sintiendo, viendo o oyendo, entendiendo que el propósito de Dios es eterno y en Él no hay sombra de variación. Él es el Dios que cumple lo que Él dice. Y Eliseo le dice: más son los que están con nosotros. Y entonces el siervo se siente con incertidumbre, porque ¿cómo que más son los que están con nosotros? Y yo nada más te veo a ti y me veo a mí, no hay más nadie aquí. Pero Eliseo tenía una visión más allá de lo natural. Y Eliseo le ora a Dios y le dice: Señor, abre los ojos de mi siervo para que él vea lo que tú has puesto. Y cuando Dios le abrió los ojos, el siervo miró y dijo que habían carros y gente montada a caballos, carros de fuego que rodeaban todas las montañas y rodeaban a Eliseo. Y ahí el siervo entra en paz, porque acaba de visualizar que no estaban solos, que Dios estaba allí rodeándole para guardarle, para cuidarle, para impedir que le hicieran daño, que Dios estaba allí para hacer que Eliseo siguiera su misión. Ángeles, y es importante que esto lo guarde en tu corazón. Muchas veces nuestra visión humana nos limita a percibir las cosas espirituales, y muchas veces al ver las circunstancias, al ver los desafíos, los problemas, tendemos a creer que estamos solos, que Dios no está con nosotros y que no vamos a salir de este problema. Sin embargo, a través de esta primera historia podemos ver que Dios está con nosotros. Y en el Salmo dice: el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Dios no nos va a dejar, y Dios estará con nosotros. La Biblia dice: como poderoso gigante, para derribar a los caídos, para derribar a los gigantes que se levantan contra nuestra vida. Aleluya. Y cuando Eliseo ve todos estos ángeles y el siervo, dice que los hombres vinieron a atacar, pero Eliseo le dijo: Jehová, ciégalo. Y le cegó los ojos. Él le dijo: Dios, ciégale los ojos a los que me quieren hacer daño. Y Dios solamente tal vez hizo esto: ciegos todos, miles, 20, 15,000, 5,000 soldados ciegos en fracciones de minutos. Ya no podían moverse. Entonces Eliseo los lleva donde el rey de Israel, los guía y los lleva exactamente dentro de los muros donde podían ser destruidos. Pero la historia dice que Eliseo no permitió que le hicieran daño, sino que le hizo una gran comida. Le dieron mucha comida, lo mandaron bien lleno de arroz con pupusa y todo esto y tacos, y se fueron y nunca más volvieron. Entendió el rey que no podía pelear y ganar, que había un profeta sobre el cual moraba el poder de Dios, que había un hombre que era un vidente de Dios, alguien que miraba el futuro desde el presente, alguien con el que Dios estaba allí. Y el rey dijo: no volvamos más, porque si nos hubiesen querido matar, nos hubiesen matado a todos. Mostraron misericordia. Aleluya. Qué importante era Eliseo para Israel en aquellos días. Era la voz de Dios en la tierra. Y qué importante es caminar con el Espíritu Santo de Dios, el que se anticipa a los acontecimientos, el que nos provee de lo que necesitamos, el que nos dice cómo hacer las cosas, porque ya Él conoce por dónde viene el enemigo y Él sabe cómo nos va a inspirar para poder tener éxito y victoria en la asignación que solo el Padre nos ha concedido. Alguien diga amén. Diga aleluya si está aquí todavía. Y yo miraba esto hace unos días, miraba esto, Virginia, y decía: es que qué impresionante es Dios, porque Dios nunca se mueve igual, Dios nunca usa a los hombres igual,
Dios nunca levanta a la gente igual. Las visiones no son iguales, los llamados no son iguales, porque la asignación no es la misma, el tiempo no es el mismo, los demonios son diferentes, los ataques son diferentes, y Dios es un Dios de movimiento. De hecho, cuando el Espíritu Santo aparece en Génesis, aparece moviéndose. Él no es estático, Él no depende de que la adoración del primer culto es la que va a funcionar en el segundo. No, Él está allí listo para mover algo nuevo y algo diferente. Y yo miraba, dos personas ordenaron que alguien quedara ciego en la Biblia. Uno fue Eliseo y otro fue el pequeño llamado Pablo, y los dos fueron diferentes. Eliseo dijo: Jehová, te ruego que lo pongas ciego. Pablo dijo: del diablo quedará ciego. Eso, Dios lo usa diferente, porque Dios está listo para hacer algo diferente. Él no está táctico. Yo creo que Dios va a hacer algo que no se ha visto. Te va a usar de la forma que no ha usado a nadie, y va a hacer las cosas diferentes a como la hemos leído. Las historias de los avivamientos son hermosas, pero Dios nos va a mover a nosotros en algo diferente, en una música diferente, en algo latino, en algo de fuego, en algo diferente. Aleluya. Él es el Dios no solo de temporadas, Él es el Dios eterno. Él es el Dios que sobrepasa los tiempos. Y yo creo que estamos a punto de visualizar eso. Alguien diga aleluya. Y quiero recargar en este punto qué importante es la unción, qué importante es un ungido, una ungida. Muchas veces el don de Dios en Eliseo evitó la muerte del rey de Israel y de sus soldados. La gente ha puesto en muchos lugares la unción como algo sin valor, y han sustituido las enseñanzas, el aprendizaje, que es importante, las estrategias, por la unción. Y nada en esta tierra realmente tendrá resultados significativos si no es provocado por la unción. No podemos olvidar la unción y los ungidos. Pasaron los días, los meses, y volvieron a levantarse esos tipos. Parece que subió un rey diferente y se lo olvidó. Y fueron y sitiaron a Samaria. Y cuando sitiaron a Samaria, lo hicieron para que Israel se viera en la obligación de abrir las puertas y conquistarlo. Bueno, ese pueblo de Samaria, donde estaba el rey. Al rodear Samaria, no había comercio con el exterior. Nada entraba, nada salía. Los meses comenzaron a pasar y los alimentos que habían guardado comenzaron a acabarse, hasta que llegó un punto que terminaron. Ya no había comida, tanto así que una mujer se convirtió carnívora, se comió a su propio hijo. La situación no era fácil, no había puerta abierta, no había ni siquiera una gota de posibilidad. El estiércol de paloma era un bizcocho bueno en ese tiempo. La cabeza de burro era un privilegio, un manjar. La gente moría de hambre. El rey se rasgó el vestido, se tiró ceniza, y la gente miraba su aflicción. Sigo paro. Y el rey dijo algo que no tenía que haberlo dicho. Dijo: me haga Jehová si mañana no le quito la cabeza a Eliseo. Por alguna razón él acusaba a Eliseo, pero Eliseo no tenía la culpa. Y él manda a buscar a Eliseo para hacerle daño.
Y me impresiona que Eliseo está rodeado de los ancianos y está hablando con ellos. Por eso es que el don no se forza, ni hay que buscar tener visión. Si tú estás ungido para una asignación, ya tú tienes el poder para eso. Tú solo tienes que esperar cuando Dios va a hacerlo, no cuando tú quieres que ocurra. Y él está hablando con los profetas, con los ancianos, y de pronto él tiene una visión en su conversación y dice: y no viene te enviando a su siervo para hacerme mal. Dice que apenas, porque Eliseo por revelación se dio cuenta que le querían hacer daño, los quería matar el rey. Y antes de que llegara, dice que apenas terminó de hablar, cuando ahí venía uno de los mensajeros del rey. Y comienza Eliseo a hablarle y le dice: mañana habrá comida en la puerta de Samaria, habrá harina y un príncipe sobre el cual el rey se apoyaba sobre sus hombros. Duda de lo que dice el profeta, y como en tono de burla dice: como imposible para Dios, abrirá Dios ventana en el cielo y derramará harina y cosas así como tú has dicho. Pero esta expresión era poniendo en duda lo que Dios había dicho, y esa duda le trajo un gran estrago. Cuando él dice eso, el profeta que escuchó a Dios decir lo que va a hacer, dice: tú lo verás, pero tú no comerás. Y hay dos cosas importantes. Lo primero es que Eliseo estaba en medio de Samaria, experimentando la escasez de alimentos. Estaba en la prueba, pero él nunca se desanimó. Todos estaban quejándose, pero él estaba obteniendo visiones. Puedes crecer en cualquier temporada. Todos tenían hambre, todos estaban muriendo de hambre, pero Eliseo, que estaba también con ellos, nunca se desanimó. Mantuvo su vida espiritual, mantuvo su conexión con Dios, a pesar de lo que se estaba viviendo y se estaba experimentando en Samaria. No permitió que la circunstancia le hiciera bajar la espiritualidad en su vida. Estaba conectado. Por eso él tiene visiones. Y él le dice al joven: tú lo verás, pero tú no vas a comer. Es lo que le dice Eliseo. Pasaron unas horas y dos leprosos que estaban muriéndose de hambre, uno le dice al otro: bueno, si entramos a Samaria nos morimos de hambre, nos pueden matar. Si nos quedamos aquí nos va a matar el hambre. ¿Qué tal si nos vamos al campamento de los sirios? Si nos dejan vivir, nos dejan vivir, y si nos matan, pues que nos maten. Pero era Dios inspirándolo para que sean los precursores de la nueva noticia. Cuando ellos llegaron al campamento, no había nadie de los sirios. Los sirios habían huido, habían salido huyendo y habían dejado el oro, la plata, la harina, la comida, los vestidos, los caballos, los camellos, el oro, toda la riqueza. Y la escritura dice: porque Jehová había provocado truenos y sonido de ejército en la noche. Y cuando ellos escucharon el sonido del ejército, dijeron: es el rey de Samaria de Israel que viene con los reyes de Egipto. Y huyeron y dejaron toda la riqueza, todo el oro, toda la harina y toda la comida. Ve cómo Dios hace que las cosas se cumplan. Él es el que pone el querer y el poder del hacer.
Y cuando los leprosos ven esto, ¿sabe? Como buenos latinos que eran, dijeron: vamos a coger primero. Cogieron primero, se fueron y guardaron, y volvieron y cogieron, y se fueron y guardaron, hasta que la conciencia le habló. Y dijeron: si no damos aviso, vendrá un mal sobre nosotros. Y se fueron a medianoche a despertar al rey y a despertar a la nación de que lo que Dios dijo se estaba cumpliendo. Dile a alguien: lo que Dios va a hacer contigo no va a esperar que amanezca para que ocurra. Esta misma noche algo va a suceder. Esta misma noche una puerta se va a volver a abrir. Esta misma noche lo que Dios dijo va a tomar curso en tu vida. Sigo paro. Y me gusta que me despierten con buena noticia. Y fueron y dijeron a los guardas: ¡hey! ¿Qué? Sí, abran, tenemos buenas nuevas. ¿Qué? Los sirios se fueron, salieron huyendo, pero no se llevaron los caballos, no se llevaron nada, lo dejaron todo. Y cuando el rey se levantó, que no tenía fe, digo, yo le diría a ustedes lo que está pasando. Los sirios se escondieron y dejaron todo guardado para cuando nosotros vayamos a atacarnos. Y dijeron: no, Señor mío, se fueron, la palabra se cumplió. Y el rey dijo: cojan caballo y vayan. Y cuando los soldados iban a investigar, encontraban oro aquí, encontraban plata acá, encontraban vestido acá, que los sirios lo iban soltando. Porque cuando Dios te da una palabra, Él hace que las cosas las suelten. Cuando Dios te da una palabra, Él hace que las cosas sucedan. Él hace que las cosas sucedan. Cuando Dios te da una palabra, el enemigo va a soltar lo que te pertenece. Cuando Dios te da una palabra, migración te tiene que... Yo necesito que alguien grita: van a soltar lo que Jehová dijo. Van a soltar. Oh, gloria. Atáqueme. Llama, sigo paro. Y entonces yo encuentro el campamento y regresan 7 minutos y regresan corriendo. ¿Qué pasó? Espérense, respire. ¿Qué fue? Es verdad. El oro está tirado, la ropa está tirada, la harina está tirada, todo está tirado. Dios no abrió ventana, pero abrió ventana en la tierra. Dios no abrió ventana en el cielo, pero la abrió en la tierra. Alguien grita aleluya. Y todo el pueblo sale corriendo. Oye, a medianoche todo el mundo se levanta. Pues fue de noche. Despierten, ¿qué pasó? ¿Qué fue? ¿A quién mataron? ¿A quién no vamos a comer hoy? ¿Qué pasó? No, que salgan, que a 5 minutos caminando hay oro, hay plata, hay vestido, hay harina, hay aceite, hay vino, hay mostaza, hay de todo. ¿Cómo? Sí, hay yuca, hay batata, hay harina del negrito, hay taco, hay pupusa, vayan. Y están cocinadas. Y el pueblo llegó, y el pueblo recogió, y acumuló. Y la gente decía aleluya, gloria al Dios de Moisés, gloria al Dios de Eliseo.